Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, el Santo de Dios, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, Señor. En esta noche, Señor, postrados ante ti, estamos agradecidos, Señor, por este regalo que tú nos das, Señor, de tu palabrita, Señor, por este regalo que tú nos das de bendición, Señor, para nuestras vidas, Señor, alimentando nuestras almas, Señor. Queremos cada día, Señor, ser más como tú, menos como nosotros, seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, que tú crezcas y nosotros menguemos, Señor. Queremos, amado Señor, reconocemos delante de ti tu santidad, Señor, reconocemos tu justicia, Señor, y reconocemos que somos pecadores. Perdónanos y límpianos, Señor, con tu preciosa sangre, y que en esta noche sea tu precioso y santo Espíritu iluminándonos, dándonos sabiduría conforme a tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos en esta noche, Señor. Háblale, Señor. Continúa esa obra perfecta que ya has iniciado en ellos, Señor. Y te pedimos, amado Señor, que nos libres de hacer cualquier cosa, Señor, en nuestros propios medios, Señor. Que todo sea obrado por ti, por tu divino y santo Espíritu, Señor. Gracias una vez más por este privilegio, Señor, y recibe tú la gloria en todas las cosas. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Muy bien, entonces, amada familia, vamos a ubicarnos en Mateo en el capítulo 25. Vamos a ubicarnos en los versículos del 34 al 40. Entonces, don Juan Carlos, si gusta, inicie usted con la lectura 25 del 34 al 40. Y vamos a, digamos, a iniciar acá en esta porción, en esta parte. Recuérdense que estamos en los juicios de Dios y estamos en el juicio de las naciones. Ok, dice, versículo 34. ¿Mm? Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ok, muy bien. Entonces, hermanos, nosotros decíamos en el estudio pasado que ve qué lindo, digamos, cómo las Sagradas Escrituras nos van revelando digamos, primero, lógicamente, la divinidad de nuestro Señor y también sus oficios. Aquí vemos que Jesús mismo nos revela aquí de forma inequívoca que el Hijo del Hombre, que se sienta en el trono de gloria, también es el Hijo divino de Dios. Después, luego nos dice el pasaje que después de que sus siervos son apartados, el rey, el rey dirá a los de su derecha, él, digamos un ejemplo, aquí él prácticamente él se está designando como rey. Él es el rey. Él es el rey de reyes y señor de señores. Él es el rey de Israel. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, decíamos que estos serán los creyentes. ¿Quiénes son los que entran al milenio? Los creyentes que han sobrevivido al holocausto de la tribulación, porque es un holocausto, y serán conducidos vivos al reino milenial, el cual ha sido preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo. Y esto es muy interesante, hermanos, porque los creyentes hemos sido escogidos por Dios
desde antes de la fundación del mundo. Por nada que hayamos hecho, por nada que hayamos hecho. Lo único que hicimos fue responder al llamado del Evangelio. Y el Señor, sin duda, hermanos, como decíamos, antes de que, digamos, se anticipen a las interpretaciones, de que digan que, ve, pero es que aquí, mire, en este pasaje está hablando de salvación por obras. Digamos, el Señor deja bien claro que los creyentes no heredarán el reino basándose en las buenas obras que han realizado o no en la tierra. Su herencia, ¿desde cuándo fue determinada? Desde muchos siglos antes, incluso desde antes de la fundación del mundo. Desde ahí fue preparada la herencia nuestra. El Señor desde ahí nos escoge, desde ahí estábamos en la mente del Señor, en su presciencia. La presciencia la vamos a ver cuando estemos viendo los atributos de Dios, digamos, ya es algo que ya hemos visto nosotros, su presciencia, el previo conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Razón por la cual, hermanos, los que entren al reino no lo van a hacer, y ayer lo veíamos, en base al servicio que hayan realizado a Cristo. No, sino en base a ser benditos por el Padre. Y digamos, benditos por el Padre, ¿por qué? Porque pusimos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Pusimos nuestra confianza en el Hijo de Dios. Así que de ninguna manera se ganarán un lugar en el reino. Decíamos que un hijo jamás se gana una herencia, jamás se gana una herencia, sino que la recibe en base a ser de la familia. Exactamente del mismo modo, un creyente no se gana su entrada al reino, sino que lo recibe como su herencia legítima al ser hijo de Dios y coheredero de Jesucristo. Preparado para vosotros desde antes del momento en que se creó el mundo. Por lo tanto, hermanos, Dios escogió de manera soberana en su presencia a quienes le pertenecerían. Romanos 8:29, doña Elisa, Romanos 8:29, ¿qué nos dice? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, la fuente de salvación es la bendición del Padre, por gracia. Nosotros somos salvos por gracia. La recepción de la salvación es, ¿cómo recibimos nosotros la salvación? Por medio de la fe, por medio de la fe. Las buenas obras que se están elogiando acá en Mateo 25, versículos del 35 al 36, entonces son el fruto, no la raíz de la salvación, estamos claros, son el fruto. O sea, las obras son el fruto, son la consecuencia, son el resultado natural de la salvación. Don Oscar, Sí, señor. eh, sí, sí, digamos, a ver, si durante la gran tribulación, para salvarse, hay que recibir a Jesucristo, Ujú, decía, eso está en concordancia con todo lo que dice la Biblia, porque ¿quién prepara las obras? En 2 Corintios, creo que es que está, que ujú. ¿quién prepara las obras? No es Sí, Dios. en Efesios, capítulo 2, Ah, ok, versículo 10. En Efesios, sí. Ujú. Quien prepara las obras es Dios. Ajá, correcto. Esas obras son de Dios, Es, no son es, de las personas, son de exacto, Dios. como resultado de la salvación. Es correcto, es un resultado de la salvación. Ajá, Ahora, a mí a ver, esto está lógicamente en el contexto de la gran tribulación, ¿verdad? ajá, correcto. Esto está O en el sea, sí, contexto. después de la gran tribulación. No, Después. no, pero durante la gran, a ver, Ok, los que las se obras, dice salvan, usted, las obras que están haciendo ellos. o sea, exactamente, los que se salvan, ¿verdad? Los que se van a salvar, o sea, las ovejas, ¿verdad? Ujú. Vienen de atravesar toda la gran tribulación, son los sobrevivientes. Exactamente, correcto. Entonces, en ese contexto, ¿verdad? Y como aceptaron a Cristo y lo tienen en su corazón y están luchando por salvarse, ¿verdad? ¿Ah?
de todas esas catástrofes y todo eso que está escrito, ¿verdad? Mm, Que lógicamente que entre unos y otros se van a dar la mano y van a ayudarse y van exacto. a fortalecerse mutuamente en oración, bueno, Ujú, en un sinnúmero de cosas, ¿verdad? exactamente, exacto. Ahí es donde, así es como yo lo estoy entendiendo, ¿verdad? Así No, es, exactamente, ese es el punto. Pero también durante ese tiempo los sobrevivientes incrédulos le van a rechazar los unos a los otros. lógico, los Es, incrédulos, sí, es ¿verdad? la, es la otra cara de la moneda durante ese Sí. tiempo, ¿verdad? Ok, Ujú. entonces hermanos, si una persona no ha confiado en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ninguna cantidad de obras, por más buenas que sean, hechas en su nombre, tendrá ningún beneficio espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Ninguna, ninguna. Son obras muertas. Poníamos el ejemplo ayer en el estudio que teníamos de Cornelio, ¿verdad? Que Cornelio era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre que daba limosnas, era un hombre, digamos, un ejemplo que hacía obras, reconocido, una persona que temía a Dios. Mas, sin embargo, no era salvo. Y es muy importante, no era salvo. Y las mismas Sagradas Escrituras nos dicen que no era salvo. Pero, de hecho, Dios, al ver que es una persona que, digamos un ejemplo, que el Espíritu Santo lo está preparando como un candidato, Dios envía a Pedro a predicarle el Evangelio. ¿Para qué? Para que Cornelio y su casa pudieran creer, poner su confianza para salvación en Jesucristo. Entonces, ¿qué pasaba? Todas aquellas obras que podría haber estado haciendo Cornelio no se le contaban para salvación. Muy importante, digámoslo así. Las obras son el resultado de la salvación, no son para salvación. Entonces, cuando las personas hacen obras sin tener la salvación, son obras muertas. Y a tales individuos el Señor les va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Sin embargo, las obras auténticamente justas que Jesús menciona en estos versículos 35 y 36 son una prueba verificable de salvación. Son el resultado de la salvación, la consecuencia natural de ella. Y por tanto, Él las elogia en gran manera a quienes las han realizado. En realidad Jesús está, Él lo que en otras palabras está diciendo, parafraseando, entren en mi reino porque ustedes son hijos escogidos de mi Padre, hijos escogidos de mi Padre, y la relación que tienen con Él se hace evidente por el servicio que me han prestado al ministrar a sus hermanos en la fe, al servirles a ellos, lo que al igual que, lo que al igual que ustedes son mis hermanos. Entonces, hermanos, a continuación el Señor enumera, ahí fue donde nosotros quedamos la vez pasada, enumera 6 aspectos representativos de necesidad. 6 aspectos. El primero, tener hambre, tener sed, ser forastero o extranjero, estar desnudo, estar enfermo y estar en la cárcel. El reino es para aquellos que han servido a tales necesidades en el pueblo de Dios. Porque tales buenas obras demuestran, hermanos, una fe viva, una fe verdadera. Y son características de los hijos de Dios. Estas son características de los ciudadanos del reino. Santiago, Santiago, el medio hermano del Señor, él dice lo siguiente en capítulo 2, versículos del 15 al 17. Capítulo 2, versículos del 15 al 17. Don Edwin. Santiago capítulo 2, versículos del 15 al 17. Un momentito. Dos, 15. Dice así, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, alentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias,
para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, no somos salvos por obras, pero las obras son el resultado de la fe. O sea, yo no puedo decir que yo soy un creyente verdadero, hermano, si estoy viendo a un hermano con necesidad y pudiendo suplirle esa necesidad, no lo hago. No lo soy. No lo soy. En ese sentido, mi fe es muerta. A eso es lo que está hablando Santiago. El apóstol Juan proclama la misma verdad en palabras parecidas. 1 Juan, capítulo 3, versículo 17 y 18. Don Juan Carlos, si lo tiene. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Primera de Juan. Ajá, correcto. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dale un segundo, nada más. No se preocupe. Primera de Juan, capítulo 3. Versículos 17 y 18. Ok, ya lo tengo. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y va a su hermano y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos la palabra ni de lenguas, sino de hecho y en verdad. ¿Ok? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo mora el amor de Dios en una persona así? ¿Cómo mora? Cómo decimos que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón? Si está viendo la necesidad del hermano y pudiendo suplirla, no lo hace. Cierra su corazón. Por eso el apóstol Juan dice que no amemos de palabra ni de lengua. No ame de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. O sea, hay mucha gente, digamos, un ejemplo que, digamos, somos muy dados a hablar, somos muy dados a opinar, somos muy dados, digamos, un ejemplo muchas veces a tratar de ver las necesidades de una persona en palabras, pero no en hechos y en verdad. Y la Biblia es, Oscar, sí, señor. es que, mira que eso, uno, digamos, uno siempre ha tenido esa predisposición, ¿verdad? De que si uno, y puede, uno le ayuda a alguien, ¿verdad? Mm, Eso, yo siempre he tenido esa predisposición de corazón, mm, pero uno se ha topado en la vida con personas que la verdad que uno siente que lo que quieren es abusar. mm, Una vez me pasó que llegó aquí un muchacho, ¿verdad? Y llorando que tenía la esposa, ¿no? En la calle, que un hijo enfermo, que ocupaba irse de emergencia para Cartago y no tenía plata y no sé qué, ¿verdad? Y ni para comer. Y bueno, y dije, yo le voy a ayudar. Y yo le di una ayudita, ¿verdad? Ok, mm, yo le creí a él, está bien. Al final, otro día llegó y que ya que le habían visto el chiquito, que muchas gracias, pero que tenía un problema así, 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 y le volví a ayudar. Y ya la tercera no quise. mm. Sí, o sea, Dios nos da discernimiento, don Juan Carlos. Sí. O sea, Dios en ese sentido nos da discernimiento en qué momento uno debemos hacerlo y en qué momento se están abusando de uno. O sea, es muy importante y Dios nos los va a dar. Dios nos va a dar ese discernimiento. Y es cierto lo que usted está diciendo. Pero hay veces es mejor, usted se equivocó en la gracia, tal vez, pero en la gracia de Dios. O sea, el problema es equivocarse uno y no hacerlo cuando uno sí debería de haberlo hecho, ¿me entiendes? No, es mejor errar en la gracia que no, digamos, No, totalmente de acuerdo. ¿verdad? Y que Dios Pero, nos pero dé, se siente feo, digamos, porque ese muchacho yo me lo topo ahí, aquí en el centro de San Marcos, en el parque, de ajá, sentado ahí en el parque, exacto, sí, 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 uno sabe, sí, hay mucha gente que es abusiva. y Entonces, habiendo cogidas de café, porque no va a coger café, dije yo. totalmente de acuerdo, estamos claros, quiere vivir la vida fácil. Entonces la Biblia es muy clara en enseñar, hermanos, que la evidencia de seguridad de la verdadera salvación no se encuentra en un momento pasado de decisión. O sea, como ya más de una vez lo hemos dicho, yo no soy salvo por haber hecho una oración, por haber repetido una oración.
sino es por un patrón continuo de conducta justa. Digámoslo así, estamos hablando que es un estilo de vida, digámoslo así, cuando el Señor nos transforma, cuando el Señor nos regenera. Ese es el resultado. La respuesta de aquellos a quien el rey elogia es notable y es otra prueba de la salvación que disfrutan, puesto que han ministrado, hermanos, ¿de qué manera? ¿De qué manera han servido? En humildad, en generosidad y otra cosa, no para ser vistos de los hombres, no para ser honrados, que no sepa tu mano izquierda lo que hizo tu derecha. Muy importante que lo sepamos. Si uno hace algo, hermanos, es entre mi Señor y yo. Listo. Nadie más tiene que saberlo. Y al parecer se han olvidado estas personas que el Señor está elogiando, estos hermanos que está elogiando, se han olvidado de las muchas cosas que han hecho y les sorprende ser dignos de tal mención. O sea, estos hermanos ni siquiera tienen presente las obras que han hecho, era parte de un estilo de vida. O sea, ellos están sorprendidos de ver al Señor elogiándolos, como diciendo, pero Señor, ¿en qué momentos lo hicimos? O sea, ni siquiera las tenían pendientes. Esa es la actitud. Y no estar uno, sí, pero es que ya ayuda al fulano, ayuda a sultano, y ayuda. No, eso no, hermano, no. El Señor ve nuestro corazón generoso, ve nuestra humildad, digamos, en servirle a Él. El rey se dirige a ellos como los justos, no simplemente porque han sido declarados justos en Cristo, sino porque han sido hechos justos por Cristo. Y esto es muy importante. Nosotros, hermanos, no somos justos en nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? Cristo nos ha hecho justos. Nosotros somos justos en Cristo Jesús. Hemos sido declarados justos en Cristo Jesús. Esa es la justificación. Declarados justos delante de Dios en Cristo. No he sido declarado justo como Oscar Sevilla. No, no tengo nada. No hay nada bueno en mí. ¿Me entienden el punto? Es en Cristo. Él es el único justificado. Él es el único justificado. Y Él nos imputa su justicia. Es por su justicia que hemos sido declarados justos. Muy bien. Don Oscar, Sí, doña. me llama la atención, vieras que yo siempre he dicho que, y gracias, de verdad, y una vez se lo digo, que me da tristeza que este pasaje prácticamente usted oye en todas las predicaciones del mundo. Imagínese que yo recibí al Señor a los 16 años y ahora tengo 54 y nunca he escuchado predicar, ni hablar, ni estudiar de este pasaje, pero me llama la atención, siempre me ha llamado la atención. Y ahora que usted decía que le está diciendo, ¿verdad? Que todo esto no lo habían hecho, les está dando a entender, ustedes como cristianos, como hijos de Dios y no practican. Me recuerda como si usted tiene un árbol de manzanas, ¿qué espera usted? Que dé manzanas. Si usted es un hijo de Dios, lo mínimo que nosotros debemos hacer, y no por salvación, es que bien lo deja claro, es que son como esas cosas que ya nos tiene que dar el evangelio a nosotros, o sea, ese cristianismo que llevamos nosotros, ya deberíamos tenerlo por práctica, amar, dar, porque eso no me va a hacer salva, pero debería ser como un sello de que yo soy cristiana. Por supuesto, es que usted está poniendo un ejemplo muy bonito y me voy a agarrar de ese mismo ejemplo. O sea, las manzanas no le dicen al árbol que dé manzanas. El árbol da manzanas, ¿me entiende? El árbol da manzanas. Cuando nosotros hemos sido regenerados, el fruto se produce. Es más, yo no ando buscando cómo hacer obras, las obras brotan de manera natural. Yo no ando buscando cómo ayudo, no, brota, eso brota. No es que yo tengo que buscar hacer para, digamos, un ejemplo, agradar a Dios. Es algo que ya brota de su nueva naturaleza. Pues en otras palabras, no deberíamos ya estar diciendo qué debemos hacer. Exacto. Y volvemos a la palabra, ya no somos niños de leche, ya estamos bien grandotes para que entendamos que es parte de nuestro cristianismo, de nuestro Señor, que era una identidad prácticamente del Señor, que hacía el Señor, dar Exacto. y dar, eso lo caracterizó de esa palabra. Así es. ¿Qué decía el Señor? Que hay más bendición en dar que en recibir.
Así es. Entonces, sus obras de servicio, estas obras de servicio a los hermanos en la fe dan evidencia de que ellos mismos son producto de hechura divina. Eso es lo que refleja, digamos, digamos, cuando nosotros estamos, digamos, con un estilo de vida como el Señor, digamos, lo espera después de la regeneración, lo que estamos mostrando es que somos hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 2:10, que era lo que hablábamos ahora con don Juan Carlos. Entonces, todas las buenas obras mencionadas en estos versículos, vean qué sencillo, hermanos. No son obras así extravagantes. No se le está pidiendo que usted le regale un carro a alguien, ni que le regale una casa. No, cosas cotidianas comunes. No se menciona actividades monumentales o logros espectaculares, donde la reclamación de lo espectacular es inútil, no, sino solo bondades rutinarias y cotidianas que ayudan a suplir las necesidades de los hermanos en la fe. Eso es lo que el Señor desea en las cosas más básicas, que estemos pendientes de las cosas más básicas. Nada evidencia más la conversión, hermanos, que una vida caracterizada por la compasión de Dios y por la mansedumbre y el amor de Cristo. No se quita esa. Cuando los discípulos de Juan el Bautista quisieron evidencia de si Jesús era el Mesías, recuerden lo que les dijo el Señor. Digámoslo así, no solo las curaciones espectaculares, sino era cómo trataba a los necesitados. Cuando él anunció sus credenciales mesiánicas a los habitantes de Nazaret, volvió a reflexionar no en lo asombroso, sino en la manera en que trataba a los pobres, a los prisioneros, a los ciegos, a los oprimidos. La persona que pertenece a Cristo, hermanos, siempre va a mostrar compasión, siempre va a mostrar humildad. Y cuando los modestos siervos pregunten, Señor, ¿cuándo hicimos todas esas cosas por ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces, hermanos, es interesante. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos que el pasaje de ahora en Hechos de los Apóstoles con la conversión de Pablo, que cuando se le aparece el Señor a Pablo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo, estaba persiguiendo a la iglesia, pero perseguir a la iglesia es perseguir a nuestro Señor Jesucristo, porque somos el cuerpo. Entonces es exactamente igual acá, hermanos. Cuando nosotros estamos supliendo las necesidades de nuestros hermanos, estamos, digámoslo así, en otras palabras, es como si se lo estuviéramos haciendo a Cristo mismo, al cuerpo. Digámoslo así, es como si se lo estuviéramos haciendo con él. Eso es lo que nos dice el pasaje. De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. La referencia del rey a estas personas como hermanos más pequeños da aún más evidencia de que ya somos hijos de Dios. Oigan el punto. A mis hermanos más pequeños. A mis hermanos. Hermanos, vea cómo nos trata nuestro Señor Jesucristo. A mis hermanos más pequeños. Qué precioso, hermanos. Y vean qué interesante. O sea, nos da la evidencia de que ya eran hijos de Dios. O sea, ellos no estaban haciendo, las obras que ellos estaban haciendo no eran para ser salvos. Las obras que ellos hacían era porque ya eran salvos. Sí, doña Chari, dígame. Entonces, ahora me dejó usted, como dijo, picada. Ah, dígame. Entonces, cuando estamos hablando que, bueno, no es que no tengamos que hacerlo a otras personas, pero entonces ahí específicamente es lo que nosotros hacemos a nuestros hermanos en la fe, estas bendiciones. Es que, sí, recordemos que ahí está la prioridad. De hecho, ¿cuál es la prioridad nuestra? Ayudar al cuerpo de Cristo.
Nuestra prioridad es servirle al cuerpo de Cristo. Nuestra prioridad es servirle a nuestros hermanos. E incluso, digamos, Pablo en sus cartas dice que nosotros debemos de ayudar primero a nuestra familia en la fe. Esa es la prioridad nuestra. Pero eso no quiere decir que usted no ayude a una familia, digamos un ejemplo, muchas veces por una ayuda que uno da, los acerca, porque refleja el amor de Jesús. Jesús sanó a mucha gente que no eran creyentes. No eran creyentes, no, que no creyeron. No que, ¿recuerdan los Entonces, leprosos? Los leprosos, sí, por ejemplo. Sanó 10 leprosos. ¿Y cuántos se devolvieron? uno. Uno. ¿Y los otros 9? ¿Qué pasó? No creyeron en él. Pero Jesús lo hizo. Jesús sabía que lo iban a rechazar. Sí, pero aún así mostró compasión, aún así mostró su amor, su bondad, y ese es el punto. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. En otras palabras, entonces, la prioridad está primero en el pueblo y después, Exacto. pero no quiere decir que dejamos afuera a los demás. Exacto. Eso me recuerda también a cuando en Hechos, que dice que la palabra dice todo lo tenían en común y que Ajá. se repartían los bienes y si uno no tenía esto, el hermano se lo daba y Exacto, 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 exacto. La prioridad siempre es nuestra familia en la fe. Ahorita voy a buscar ese pasaje. Eso lo dice Pablo, nuestra familia en la fe. Y aquí, digamos, por eso estamos leyendo acá, dice que la referencia del rey a estas personas como hermanos más pequeños da aún más evidencia de que eran hijos de Dios. O sea, que ya eran salvos y que no se convirtieron en eso, no se convirtieron en hijos de Dios a causa de las obras, sino que las obras eran más bien efecto, resultado, consecuencia de la salvación. El escritor de Hebreos declaró, vamos un momentito a Hebreos capítulo 2, versículo 11, doña Elisa, Hebreos 2:11. 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él nos llama hermanos. Jesús nos llama hermanos. Vea lo que nos dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. Don Edwin, capítulo 6, versículo 17. Capítulo 6, versículo 17 de Primera de Corintios. Voy. Y luego don Juan Carlos me va a buscar Gálatas 6:10. Dice así, Pedro, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Porque el que se une, al Señor, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ok, ese es el punto, hermanos. Eso nos une. O sea, recuérdense, todos los creyentes estamos en la unidad del Espíritu y todos pertenecemos al mismo cuerpo. Entonces, eso es lo importante. O sea, eso es como digamos, en la analogía, en la metáfora, eso es como si yo dijera, a este dedo que está aquí yo no lo ocupo. Yo no le voy a dar importancia, ahí lo voy a dejar. Está herido, tiene una cortada, pero si lo pierdo, lo pierdo. Bueno, ¿quién hace eso con su propio cuerpo? ¿Quién hace eso? No sé si me estoy dando a explicar. ¿Quién hace eso? Ah, es que me pegué un majonazo, pero yo no le voy a poner nada. Si lo pierdo, lo pierdo. Es lo mismo es lo mismo en el cuerpo de Cristo, hermanos. Todos somos un mismo cuerpo unidos en la unidad del Espíritu. O sea, lo que nos hagamos los unos a los otros, a Cristo se lo hacemos. Porque estamos en Él, en Él. Muy bien. Luego, vamos a ver acá, Gálatas 6:10, don Juan Carlos. Sí, dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahí lo tienen, el que les estaba diciendo. ¿Dónde está nuestra prioridad? Vean lo que dice Pablo. Hagamos bien, dice, por lo tanto hagamos el bien a todos, cada vez que podamos, cada vez que se presente la oportunidad. Y especialmente a quienes, a los hermanos en la fe. Ahí está la prioridad. Si un hermano en la fe tiene necesidad, yo debo estar presente.
digámoslo así, pero digamos, si yo tengo la oportunidad de poder ayudar a otra persona, debo de hacerlo. Debo mostrar siempre el carácter del Señor. Somos hijos de Dios, los representamos a Él y mostramos su carácter, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo, digamos, nuestro Señor Jesucristo? En Juan capítulo, perdón, en Juan capítulo 13, versículo 35. Doña Elisa, ¿qué dijo? Juan 13, 35. Dice, en esto conocerán todos los que soy mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué conocerán todos que somos discípulos de Él? En el amor, que nos tenemos los unos a los otros, en el amor. Es tan importante el amor que Pablo decía que si yo las cosas no las estoy haciendo con amor, mejor no las haga, porque no tiene ninguna validez. Dice, usted puede hablar en lenguas angelicales, puede profetizar, puede, digamos, sanar enfermos, todo. Pero si usted no lo está haciendo con amor, es como címbalo que retiñe. No tiene no tiene o sea, ninguna validez. Entonces, Oscar, hermanos, sí, dígame, don Evelyn. en eso de todos es el mundo. Todo, sí, o sea, exactamente. Por ejemplo, en Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, hagamos el bien a todos. Cada vez que se presente la oportunidad, y especialmente, vea que Pablo dice, y especialmente, ¿a quiénes? A los hermanos en la fe. A todos, a todos, todos. Ok, muy bien. Entonces, hermanos, esas las manifestaciones prácticas de tal amor que Cristo el Rey llamará la atención cuando conduzca a los santos de la tribulación al interior de su reino milenial. Los creyentes durante esos 7 años en especial, durante los 3 años y medio de devastadores, se va a provocar una gran necesidad en las cosas más básicas que Jesús acaba de mencionar. Recuérdese que esto está en el contexto de la gran tribulación. Y debido justamente a esa identidad que tienen con Cristo, como consecuencia, la mayoría a menudo van a encontrarse hambrientos. Recuérdese que las aguas van a ser contaminadas. Los juicios de Dios van a eliminar, van a contaminar los océanos, los ríos, no van a haber peces, la comida va a escasear. Van a muchos andar sin abrigo, sin ropa decente, enfermos, digamos, van a estar enfermos en la cárcel mediante las persecuciones del anticristo, alejados de la corriente principal de la sociedad. La mayoría de los creyentes en esos días terribles de tribulación, si acaso tendrá recursos para satisfacer sus propias necesidades, si acaso. Estamos hablando de los tiempos de la tribulación, ya estudiamos los juicios. Pero su generosidad, y esto es maravilloso, divinamente inspirada de unos con otros, los apartará como el pueblo del Señor. Se van a distinguir, incluso antes que el rey retorne públicamente y les declare que le pertenecen. Eso es precioso. Vamos a leer ahora la segunda parte, digamos, que se refiere a la condenación de los no salvos. Doña Evelyn, ¿usted puede leer o todavía no? Sí. Doña Evelyn, capítulo 25, versículos del 41 al 46. 25, ¿cuál libro, don Oscar? Estamos en Mateo, estamos siempre en el juicio de Ok, nuestras... siempre Mateo. Mateo 25, Del versículo 41 al 46. voy. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Permítame un segundito, perdón, doña Evelyn, es que hay alguien que está con el microfonito abierto. Creo que salva. Albita, Bueno, yo. sí, no se preocupe, no, es para, está el microfonito abierto. Gracias, Albita. Gracias.
Empiezo otra Ok, vez el 41. sí, nuevamente en el 41. Ok. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuvo hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y a los justos a la vida eterna. Muy bien. Aquí tenemos la segunda parte. A los perdidos que estarán reunidos a su izquierda, el rey les va a decir, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, el infierno no es algo que el Señor va a preparar en un futuro. Ya está listo. Ya está listo desde antes de la fundación del mundo. Y esto es otra cosa interesante. La sentencia para el diablo y sus demonios no es algo, digamos, que el Señor igualmente va a dictar en ese momento. Es que ya está dictada. Yo creo que yo en algunas oportunidades les he dicho que hay gente que piensa, hay veces, pero ¿cómo sabe usted que el diablo no se puede arrepentir, que Dios no puede perdonar a los demonios? Es que ya está escrito, ya está escrito la sentencia y ellos lo saben. El diablo y sus demonios saben que su sentencia ya está dictada. A ellos lo que les espera es el fuego eterno. Ustedes lo ven aquí, preparado para el diablo y sus ángeles. Don Ahora, Oscar, sí señora. Esos, digamos, esos que están a la izquierda, que son los cabritos, también esos son los que están marcados con el 666. Sí, también, correcto, exacto. Esos están, Listos, sí, no, listos. O sea, están listos para la foto, ¿verdad? ya ellos decidieron. Correcto. Sí. Doña Evelyn iba a decir algo. sí, a mí esto me queda muy claro porque, digamos, esto es el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Ajá. si uno ama al prójimo, obviamente uno no quiere que él pase necesidad, ni tenga frío, ni Ajá. tenga angustia. O sea, uno, por supuesto que si uno sabe y uno puede, uno sirve y ayuda. Eso a mí me claro, y es lo que uno, por amor al prójimo, eso es lo que uno tiene que hacer. Solo tengo una pregunta. Yo sí creo que todas estas situaciones Dios se las pone a uno. O sea, yo creo que no es que uno está ahí, vengan, ¿a quién puedo ayudar? No, no, yo creo que llegan y es que es ahí donde uno en su corazón puede servir. Eso yo tengo claro. Existe la posibilidad de que a nadie le llegue poder ayudar al prójimo, ¿verdad? Que es muy difícil. No, O por sea, supuesto que no. O sea, por, Dios, es que es que es parte. exacto. Pues, recuérdense que Dios dijo desde el Antiguo Testamento que a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Uh-huh. Ahí están. Entonces quiere decir que la necesidad del prójimo siempre va a estar. Y Dios permite por diversas circunstancias la pobreza material precisamente para probar nuestra compasión, nuestra bondad, digámoslo así, qué tanto nos parecemos a Él en esa parte. Yo puedo entender estos aspectos porque, digamos, a lo largo de la vida de uno, pues uno, bendito Dios que uno ha tenido, digamos, como la oportunidad de poder servir y ayudar. Solamente me queda una dudita aquí digamos, con los de la cárcel. Ajá, Eso realmente, yo nunca me he acercado a la cárcel. ajá. Entonces, digamos, espero que llegue el momento y poder ayudar, o uno sabiendo esto puede acercarse y servir, porque digamos o sea, yo me pongo a ver y sí, yo gracias al Señor, de él ha sido bueno y uno ha tratado en la mayor medida de lo posible,
Pero digamos, yo en serio, a los de la cárcel, yo nunca, o sea, que yo recuerde. Entonces yo le estoy entendiendo, pero veámoslo desde este punto de vista, doña Evelyn. El Señor, digámoslo así, es el que derrama los dones y nos da el ministerio. El ministerio lo da el Señor. Por ejemplo, hay pastores o hay hombres que ya tienen ese ministerio, digamos un ejemplo, de ir y alcanzar a los presos, de ir y visitar a los presos. Ok, ¿por qué? Porque tal vez ellos estuvieron en esa situación y ellos fueron alcanzados ahí y ahora Dios los usa ahí. ¿Me entiende? Aquí yo no sé si usted estaba cuando vino un pastor, digamos, norteamericano, vino en el primer año digamos, que estuvimos nosotros, y él dio su testimonio y él fue alcanzado en la cárcel. Y él ahora, digamos un ejemplo, él predica la palabra, pero el ministerio principal de él es los presos, los reos. Entonces Dios tiene, digamos, nos da un ministerio. Por ejemplo, nosotros ya estudiamos a Tabita, por ejemplo. Ella tenía el ministerio de ayudar a las viudas. Otro les da el ministerio de ayudar a los orfanatorios, a los niños. Otro les da el ministerio de ayudar a las madres solteras, a las madres, digamos, que están, digamos, un ejemplo, que no están en este momento, que no tienen una familia. Entonces, digamos, Dios nos da un ministerio y en ese ministerio Él nos va a usar. Entonces, no es que yo tengo, digamos, por decir algo, que abarcar todos los ministerios, sino que en el ministerio que el Señor me ponga, yo tengo que estar completamente abierto en amor, a la compasión, a la bondad, digamos, al servicio del Señor. Ese es el punto. Puede hacer que uno abarque dos ministerios, pero digamos, como decir, la totalidad, lógicamente Dios va a dar el don, puede hacer que yo vaya tal vez digamos, a un presidio y no tenga el don. ¿Me entiende? Hay personas que recogen los indigentes, recogen los drogadictos, recogen centros de restauración y ese es el ministerio de ellos. Entonces, a eso es a lo que se refiere el Señor. Digamos, ahora, por decir algo, digamos, tal vez yo no voy al centro de restauración, pero yo sé que ese centro de restauración tiene necesidad. Entonces, porque ahí el Señor, la persona que está ahí a cargo, digamos, tiene que alimentarlo. Entonces, él está agarrando, buscando siempre ayudas y, ok, entonces yo sé, bueno, voy a mandarles a ellos un paquetón de arroz, o voy a mandarles, y entonces uno contribuye. El asunto es, el Señor lo que no quiere es que nosotros volvamos la mirada a esas necesidades, digámoslo así, primeramente de la familia en la fe y digamos, las diferentes necesidades en que se encuentran las personas. Ese es el punto. Me queda clarísimo, gracias. Perfecto, con mucho gusto. Entonces, uniéndose al diablo y a sus ángeles, no redimidos, en el fuego eterno del infierno, van a estar aquellos hermanos seres humanos que se negaron a creer. Esos van a ser los acompañantes del diablo y sus demonios. Es obvio que Cristo, hermanos, no condena a estas personas porque no le hayan servido. Esa no es la razón, porque cualquiera puede leer aquí. Pero vea, Él los está condenando porque no hicieron obras para Él. No, ese no es el motivo de la condena. El motivo de la condena, ¿cuál es? No creyeron en Cristo. No lo rechazaron a Él. Estos son malditos porque rechazaron al Señor. Así como los que entran al reino son justos porque lo aceptaron y se rindieron a su señorío. Vamos entendiendo el punto. Ahora, digamos, como es el tiempo de la tribulación, como están en el contexto de la tribulación, el Señor pone este ejemplo de que ahí se van a generar una cantidad de necesidades y el pueblo de Dios se va a hacer visible, se va a hacer evidente, digamos, en el sentido, digamos, cubriendo necesidades del mismo pueblo. El rechazo que le hicieron a Cristo los dejó en un estado, hermanos, que no pudieron hacer obras justas. Jesús está hablando de separación eterna de Dios y de su bondad, de su justicia, de su verdad, de su gozo, de su paz y de toda otra cosa buena. Esa es la separación eterna de Dios que estos hombres tendrán. Ese es digamos, cuando estamos hablando de la condenación eterna, es separación eterna, esa es la muerte eterna. Está hablando de asociación eterna con el diablo y los ángeles, en el lugar de tormento que Dios ha preparado para ellos. Estamos hablando de los condenados, está hablando de aislamiento eterno, donde no va a haber comunión
no va a haber consuelo ni ánimo. Recuérdense que en el lago de fuego, toda bondad, toda misericordia, toda gracia ha desaparecido. Por eso la palabra de Dios, Pablo dice en Tesalonicenses, que van a estar excluidos de la gloria de Dios y de su presencia. No van a tener nada de Dios. Todo lo que aquí tuvieron, la gracia, la misericordia, la bondad, que hacía salir el sol sobre buenos y malos, les daba de comer, todo eso desaparece. Ahí no hay absolutamente nada de gracia, nada de misericordia. Y está hablando de duración eterna y de aflicción eterna, de la que no va a haber alivio ni respiro. La evidencia, hermanos, de que esas personas rechazadas nunca le pertenecieron a Cristo, será que no le amaron ni le sirvieron al pueblo del Señor. Aquí hay un detalle interesante, hermanos. Ustedes pueden conocer la doctrina de Cristo. Ustedes pueden entenderla. Más dos cosas. Una, más no amarla, ni más no rendirse al señorío de él. Es algo que ya hemos hablado. Hay mucha gente que sabe mucho del Señor, conocen mucho, se sabe, o sea, tienen la teología aquí, pero no aman a Cristo y no están dispuestos a rendirse al señorío. ¿Es posible saber de teología y no amar a Cristo? Sí, sí es posible. ¿Es posible saber mucho de teología y no rendirse al señorío de Cristo? Sí. El diablo y sus ángeles. El diablo y sus ángeles. Entonces, hermanos, la respuesta que dieron a las necesidades de los creyentes va a ser exactamente contraria a las que entran en el reino. Cuando indirectamente, a través de las necesidades de su pueblo, Cristo tuvo hambre o sed, o fue forastero, o estuvo desnudo, enfermo o en la cárcel, estos incrédulos se negaron a servirle y al hacerlo demostraron que no le pertenecían. Esto va a haber gente durante la tribulación que logró sobrevivir y va a ser completamente insensible a las necesidades de las personas. Y al igual que los justos que son recibidos en el reino, los malditos que son rechazados también se asombrarán ante las palabras que el Señor les pronuncie. Sin embargo, preguntarán, Señor, ¿cuándo no te ministramos en esas maneras? ¿Cuándo no te servimos en esas maneras? Como diciendo, yo nunca te vi a ti con sed, nunca te vi con hambre. Y el Señor contestará, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis por mí. Ese es el punto, hermanos. Ese es el punto. No servir al pueblo de Cristo es no servir a Cristo. Y no servirle a Él, lo que demuestra es que no se le pertenece. ¿Entendemos? O sea, si yo no lo hago, yo no le pertenezco. Punto. Es significativo, hermanos, que las señales de los perdidos que Jesús menciona aquí no son pecados graves que se cometen, sino más bien simples actos de bondad que no se realizaron. Aquí no está hablando de que estos hombres están yendo digamos un ejemplo, al fuego eterno porque eran adúlteros o porque eran fornicarios o hechiceros. No, no está hablando de eso. Está hablando de que fallaron en los actos de bondad más simples. No los realizaron. Las 5 vírgenes insensatas que no tuvieron aceite para sus lámparas, no quedaron fuera de la fiesta de bodas porque fueran moralmente perversas. Eso no fue lo que nosotros vimos. Simplemente no estaban listas, no estaban preparadas para el esposo. Ya nosotros lo estudiamos. En la misma manera, el siervo con un talento, ¿se acuerda? El Señor había entregado 5 talentos a un siervo, le había entregado 3 a otro siervo y hubo uno que quedó con un talento nada más. Bueno, ese que quedó con un talento no fue lanzado a las tinieblas de afuera porque malversara los recursos del Señor, sino porque no lo invirtió. No hizo nada con los talentos que Dios le dio. Vamos a poner un caso. El Señor, ya sabemos que el Señor nos ha dado talentos y nos ha dado dones.
La pregunta es, ¿para quién los estoy usando? Y yo podría decirle, Señor, pero yo nunca tomé guaro, yo nunca mujerié, yo nunca hice esto, hice lo otro en la carne, yo nunca mentí. La pregunta es, ¿y qué hiciste para mí? ¿Qué hiciste para mí? Sí, es cierto, nunca hiciste eso, pero ¿qué hiciste para mí? O sea, no invirtió ese talento en el reino de Dios. Ese es el punto. Aquí es de eso lo que está hablando el Señor. También, de la misma manera, una persona que queda fuera del reino de Dios no está condenada debido a la gravedad de su pecado, sino a la ausencia de fe. Eso es todo. No es que quienes están condenados al infierno sean igualmente despreciables y viles. Su razón común para la condenación es la falta de fe. Jesús usa la misma palabra, hermanos, eterno, para describir a la salvación y para describir a la condenación. Vamos a ponerlo así. La salvación que nosotros hemos recibido es para vivir una vida eterna. Y la perdición, la condenación que ellos van a recibir es para vivir una condenación eterna. Qué duro, hermanos, qué fuerte, qué fuerte. O sea, cómo nosotros cambiamos, hermanos, muchas veces, o sea, no tomamos en cuenta estas cosas. El Señor nos ofrece una vida eterna. Y nosotros muchas veces, o sea, las personas prefieren, hermanos, a la hora de vivir sus vidas, rechazar esa enorme bendición por una condenación que va a ser eterna también para siempre, que no tiene fin. Si los creyentes están, digamos, si los creyentes estarán en el cielo con Dios para siempre, los perdidos estarán para siempre con el diablo en el infierno. Es que es sencillo. Vamos a estar para siempre con Cristo en el cielo, los creyentes. Pero los perdidos van a estar para siempre con el diablo y sus demonios en el infierno para siempre. Y ya que el reino milenial estará en todo el mundo, es universal, no habrá lugar en la tierra donde los malditos puedan ir. Estos quedarán muertos en el acto y de inmediato, o sea, el Señor ahí los fulmina y de inmediato entran al castigo eterno del infierno. Permanentemente y eternamente. Entran a su estado de muerte espiritual. Y al final de los 1000 años, sus cuerpos van a ser resucitados. Recuérdese, al final de los 1000 años, los cuerpos de estos impíos, de todos los impíos de toda la historia de la humanidad, desde Adán y Eva, todos los impíos, hasta ese día, hasta el final de los 1000 años, en el momento del juicio del trono blanco, hermanos, todos van a ser puestos en la presencia del Señor y los que estaban muertos van a volver a la vida con un cuerpo que el Señor les va a dar especial para la destrucción, para el sufrimiento, para el tormento. ¿Dónde vemos eso nosotros? Eso nosotros lo vemos en Juan capítulo 5, versículos del 28 al 29. Oscar, Sí, señor, dígame. ¿usted ha escuchado la tesis que tiene alguna gente de que el milenio ya está en el cielo? Sí, digamos, sí, hay muchas doctrinas de esas, sí, yo lo he escuchado, correcto. Pero yo estoy escuchando a Sujén Michelén, Uh-huh. y no le veo, o sea, no le veo pie ni cabeza. No, es que, por ejemplo, en el caso de ellos no creen en el rapto. Recuerden que son doctrinas. Él es muy Sí. buen pastor, él es un buen pastor, pero no creen en el rapto. Ellos no creen en el rapto. Ellos creen en la segunda venida del Señor, eso sí, ellos creen en la segunda venida del Señor, ellos creen en la gran tribulación también, pero ellos no creen en el rapto. Ellos no creen que la iglesia va a ser raptada, sino que la iglesia va a pasar por la tribulación. Entonces, digamos, ellos, digamos, hay diferentes doctrinas, digamos, abrazan ciertas doctrinas, pero digamos que nosotros no las vemos, digamos, en las Sagradas Escrituras. Sí, porque es que un ejemplo, viendo el juicio de las naciones, entonces yo le preguntaría a Sujén Michelén,
¿Y para dónde van entonces los redimidos? Ajá, sí, correcto. ¿A dónde van entonces? Ajá, exacto. De qué, digamos, es que el milenio, recuérdense que ahí, digamos, hay mileniaristas, están los mileniaristas, o sea, digamos, entonces son personas, digamos, algunos creen en el milenio, otros no creen en el milenio. Nosotros creemos en un milenio y creemos, digamos, un ejemplo que se va a establecer precisamente al final de la tribulación, después del juicio de las naciones. 1000 años donde el Señor va a gobernar y es lo que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras. De hecho, esta es la antesala al milenio, este juicio de las naciones. Claro, claro. Y además lo que dice Isaías en el capítulo 11 y en el 11, 65, exactamente. es que Exact- digamos, son muchos pasajes Lo que lo que, hacen a uno analizar que sí sí hay un milenio, o sea, sí hay claro, exacto, son muchos igualmente, pasajes, ¿verdad? vea qué interesante. Apocalipsis habla del milenio también. Sí, Y si claro. está hablando de un milenio y se está hablando de 1000 años, se está hablando de tiempo. En el Es correcto. cielo, la gente que está en el cielo, si ellos dicen que está en el cielo, ¿qué milenio hay en el cielo? En el cielo no hay tiempo. Es que ese es otro tema eso que usted está tocando, sí, es que en el cielo no hay tiempo, ya llevamos 2000 años desde que Jesús vino, Ajá, correcto. entonces, Nosotros llevamos 2000 años, pero ellos exactamente, están fuera del tiempo. es que ese es el punto, entonces yo no le hallo mucho sentido, y además, el juicio del tribunal de Cristo, entonces esa gente que si el milenio fuera en el cielo, de Ajá. ya esa gente habrá pasado el juicio del tribunal de Cristo, Entonces la entonces. pregunta es, ¿dónde está el diablo hoy entonces? Para ellos. Ah, esa Porque es otra. porque si el milenio es en el cielo, está en el cielo, entonces ¿dónde está el diablo? Ajá. No, 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 Y no, la o sea, Biblia es clara que cuando Cristo venga lo va a encerrar por 1000 años. exactamente, Entonces correcto. no estaría en este momento el diablo aquí. Y sabemos que está más vivito que nunca. Es que sí, por Y eso yo no le haciendo hallo más mucho desastres que sentido. nunca, porque le queda poco tiempo. Y en ese tema del rapto, él leyó ¿cuál es? El capítulo 1 o el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. No recuerdo si es el 1 o el 2. Creo, es en el capítulo 4 que está. Sí, pero en la segunda carta, Ajá, Pablo habla de nuestra reunión con el Señor, ¿verdad? ajá, ajá. Y él obvia, creo que es el versículo 7 que habla de que el Espíritu Santo tiene que ser quitado, o sea, la iglesia tiene que ser arrebatada para Exacto. que se dé, para que se dé el arrebatamiento de la iglesia. O sea, Ajá, cuando sea quitada la iglesia, es que se da la gran tribulación. es correcto. Y aparece el anticristo. Y él defiende a capa y espada que no hay rapto, ¿verdad? Pero Ajá. obvia esos pasajes, ¿y por qué los obvia? ¿Por qué no los Es explica? que, exactamente, porque es humano, no lo puede ver. Él es un buen pastor, él es un buen pastor. O Sí, sea, sí, yo lo he tiene escuchado una prédicas muy doctrina bonitas. muy equilibrada. Es como John MacArthur. John MacArthur, por ejemplo, él es un excelente pastor, pero ellos creen en la elección. Ellos, digamos, digamos, creen en el calvinismo. Entonces, digamos, en esa elección soberana que Dios llegó y escogió un remanente, lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice, a esto los voy a salvar y al resto los voy a destruir. Eso no funciona, eso no es así porque ayer lo veíamos, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción. Todos los que Y estamos eso lo aquí dice la somos. Biblia, ¿verdad? Sí, claro, eso lo dice la palabra de Dios. Él no hace acepción de personas. Eso lo dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, si no me equivoco, y lo dice también Pablo. Lo dice creo que en Romanos, lo cita también. Está bien. Muy bien. Muy bonito, Entonces, sí. hermano. Ah, Muy ok. buena. Ajá, muy bien. Entonces, hermanos, los justos van a ir a la vida eterna. O sea, los justos van a ir a la vida eterna con el fin de pasar toda la eternidad glorificada con su Señor y su Salvador. Y en maravilloso contraste con la perspectiva de los malditos, al final del reinado terrenal de 1000 años, los justos descubrirán que su felicidad eterna apenas habrá comenzado. Entonces, hasta aquí hemos terminado el juicio de las naciones. Finalizado. ¿Qué juicio nos queda? El juicio de los ángeles y el juicio del trono blanco. Ahorita vamos con el de los ángeles. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 2 al 3. Quedó clarito, digamos, el tema del juicio de las naciones, muy importante.
Recuerdas, es después de la tribulación, es el juicio de las naciones, es una vez que el Señor esté aquí, que haya puesto sus pies sobre la tierra, lo que se da inmediatamente es el juicio de las naciones para dar inicio al milenio. Entonces, próximo juicio, el juicio de los ángeles. Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 2 al 3. ¿Qué nos dice? Lo lee, por favor, doña Elisa. Del 6, de 2 al 3 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuando más las cosas de esta vida? Cuanto más las cosas de esta vida. Ok, entonces vean qué interesante este pasaje. Aquí la idea, ¿cuál era la idea de Pablo acá? La idea de Pablo era motivar a los cristianos a resolver sus propios problemas mundanos, ya que se les ha otorgado una autoridad mucho mayor que la de los tribunales de la época. El apóstol aquí está reprendiendo a los corintios por llevar sus disputas civiles a los tribunales, argumentando que son incapaces de resolver incluso los juicios más significantes entre ellos. En otras palabras, hermanos, Pablo está diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes no puedan ponerse de acuerdo entre ustedes? ¿Cómo es posible que un cristiano tenga que demandar a otro cristiano? ¿Cómo es posible? Dice Pablo. Si ustedes mismos, la misma iglesia, va a juzgar a los ángeles y a los incrédulos. Ven el punto, hermanos. Esa es la idea de este pasaje. Entonces, las escrituras, ¿qué nos están enseñando acá? Que los ángeles caídos serán juzgados por Dios. Vamos a ir viendo diversos pasajes por acá. Don Juan Carlos, léanos por favor Isaías capítulo 24, versículos del 21 al 22. O sea, va a haber un juicio para los ángeles también. Va a haber un juicio para ellos. O sea, ya nosotros hemos hablado de todos los juicios que van a haber. El Señor no va a pasar por alto nada. ¿Qué dice Isaías capítulo 24, versículo 21 y 22? Dice, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La pregunta aquí, hagámonos una pregunta. Primero, ¿a qué se refiere con el ejército del cielo? Los ángeles, A los ángeles. Ahora la pregunta es, ¿va el Señor a juzgar a los ángeles buenos, a los ángeles santos? No, pues qué aquí buena está hablando pregunta. del ejército de los cielos caído. Aquí está Ok. hablando de Satanás y sus demonios. Y dice que va a juzgar también a los reyes de la tierra. ¿Y cuándo va a hacer esto? En el juicio del trono blanco. El día del juicio del trono blanco se da este juicio. Dice, y serán amontonados como se amontona los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Hoy muchos de esos demonios están encerrados. Ya lo hemos estudiado también. Vamos a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Don Edwin, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Voy. Según de Pedro capítulo 2, versículo 4. 4. Voy. Aquí sigue. Porque si Dios no perdonó a los ángeles pecar, sino que arrojados al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Muy bien. Entonces vean qué interesante esto, hermanos. Si Dios dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y aquí yo hago una pregunta, ¿por qué si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron? ¿Qué le hace pensar a usted que Dios
le va a pasar por alto a usted sus iniquidades si usted no recibe a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué le hace pensar? Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿A cuál juicio? Al juicio del trono blanco. Este juicio va a ser en el juicio del trono blanco. Judas capítulo 1, versículo 6. Doña Elisa, Judas 1, 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Ahí está, hermano. Hay un juicio para los ángeles. Hay un juicio para los ángeles. Aquí este Judas dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y aquí la referencia es a Génesis capítulo 6, versículo 3. Aquellos ángeles que perdieron su dignidad y vinieron y poseyeron cuerpos, ¿se acuerdan? Las mujeres, las hijas de Dios, y salieron gigantes, y ya ustedes conocen la historia, digamos, de esos ángeles que perdieron su dignidad está hablando, que fueron engañados por Satanás. Capítulo 20, versículo 10 de Apocalipsis, don Juan Carlos, capítulo 20, versículo 10 de Apocalipsis. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí tienen, digamos, ustedes, digamos, lo que les espera al ejército del cielo, a los caídos. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir Pablo cuando afirma que los santos, en referencia a nosotros los creyentes, juzgarán a los ángeles? Ahora, lo que podemos deducir, hermanos, de este pasaje de 1 Corintios, es que nosotros como hijos de Dios vamos a ser elevados a una posición superior a la de los ángeles. Aquí hay algo importante. ¿Verdad? Hoy nosotros, dice la palabra de Dios en el Salmo 8, que nos hizo un poco menos que los ángeles. Pero cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a tener una posición mayor a los ángeles. Vamos al Salmo 8. Ese no lo había anotado por acá, pero vamos un momentito al Salmo 8. Ahí nos dice, Salmo 8, doña Elisa, Salmo 8. Salmo 8. Léase versículo 4 y 5. Dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra? ¿Se da cuenta ahí? Le has hecho poco menor que los ángeles. Ok, hoy somos menor que los ángeles. Fuimos hechos un poco menor que los ángeles. Pero cuando estemos en la presencia de Él, los redimidos, vamos a estar por encima de los ángeles. Hermanos, o sea, ¿cómo no ustedes, o sea, todo esto, hermanos, no los llena a ustedes de, digamos, un ejemplo digámoslo así, de asombro de lo que el Señor tiene para nosotros? Ahora, ustedes dicen, pero por qué el Señor nos va a hacer a nosotros superior a los ángeles? ¿Por qué nos va a dar una posición superior a ellos? Muy sencillo. Vean qué interesante. Nosotros, digamos, los ángeles son creados a imagen y semejanza de Dios. No, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios.
y fuimos redimidos por Cristo. Es muy importante y hay cantidad de pasajes que nos hablan de eso. Los ángeles no... Y don Oscar, también hemos, digamos, por ejemplo, confiando en que es en las fuerzas de Dios y no en las fuerzas de uno, hemos resistido. Hemos estado, Por el que, fe, sin exacto, sí, por ver, eso. y sin ver. Los ángeles Exacto, vieron. exacto. Entonces yo le digo, digamos, lo que yo pienso es que a mucha fe, a mucho amor, a mucho creer, hemos estado, el que persevera alcanzará la corona hay un versículo que dice eso, la Ajá, corona de la vida eterna. Entonces yo creo que también tiene mucho que ver eso. ajá. Sí, exacto. Una es esa. Los ángeles no fueron creados a imagen de Dios. Muy importante. Y tampoco los ángeles fueron redimidos por Cristo. Tampoco, hermanos. Dios envía a sus ángeles, eso es interesante, Dios envía a sus ángeles para ayudar o ministrar las necesidades de los demonios, ¿no? Pero sí envía a sus ángeles para servirle a sus santos. Y eso lo vamos a leer en las Sagradas Escrituras. O sea, los ángeles son espíritus ministradores, espíritus al servicio de los herederos de la gracia de Dios. ¡Qué belleza, hermanos! Y vamos a ir a verlo. O sea, los ángeles que están al lado de Dios son servidores nuestros, de los herederos de la gracia de Dios. No esperen que un ángel del Señor sea, digamos un ejemplo, se le aparezca como en aquella película de que había antes de ángeles, el toque de un ángel, y que los ángeles se le aparecían a los impíos y los ángeles se aparecían en forma de mujer. No, eso es una película, eso es Hollywood, no. Bíblicamente, hermanos, los ángeles, Dios los tiene destinados para servicio de los herederos de Dios. Y vamos a verlo. Hebreos capítulo 1, versículo 14, doña Evelyn. Hebreos 1, 14. Voy. Hebreos 1, 14. Hebreos 1:14. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ajá. Así despacito. No son todos espíritus ministradores. Aquí, si usted lee el versículo 13, leas el 13, doña, para tomar el contexto. Voy. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por postrado de tus pies. ¿A quién? ¿A No, cuál de los ángeles? ¿A cuál de los a ángeles ninguno, le dijo? ¿A ninguno? a ninguno, a A ninguno. ninguno. ¿Quién es el que está ahí sentado a la diestra del Padre? Jesús. 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 Ajá. Digamos, entonces estas palabras son para Jesús. Dice, entonces, y en el 14, entonces, ¿de quién están hablando? Está hablando de los ángeles. De los ángeles. Y en el 14 dice, en referencia a los ángeles, no son todos espíritus ministradores, o sea, la palabra ministrar es servir, Ajá. servidores enviados para servicio a favor de quienes, de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Nosotros, los creyentes, somos los herederos de la salvación. Entonces los ángeles están al servicio, no de nosotros directamente. O sea, vamos a poner un caso. Yo no puedo invocar un ángel, pero el Señor los tiene bajo las órdenes de Él. Y ahora vamos a ir un pasaje para que ustedes vean que ellos están bajo las órdenes de Él al servicio de nosotros. Aquí ya lo vemos que es al servicio de nosotros. Vamos al Salmo 103. Vamos al Salmo 103 un momentito, ahora que me recuerdo ese salmo. Salmo 103. Versículo, vamos a ver acá. Permítame un segundito, ya se los doy aquí. Versículo 20. Doña Elisa, versículo 20. Dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. La pregunta es, ¿ellos ejecutan las órdenes de quién? De Jehová, de Dios.
no las de nosotros. O sea, ¿por qué razón? Ahora les hago una pregunta. ¿Por qué razón ellos no ejecutan directamente una orden de nosotros? Deme dos razones. Entonces. Hay dos razones principales. Va la primera. Yo creo que porque, ok, digamos, la pregunta es ¿por qué no lo hacen ahorita? Sí, ¿por qué ellos, por ejemplo, por qué, vamos a poner un caso, por qué yo no puedo invocar un ángel, digamos, porque, digamos un ejemplo, yo puedo entender aquí, bueno, ellos son servidores de los herederos de la salvación, entonces yo puedo Sí, pero invocarlos. llegado el momento, cuando estemos todos reunidos y sea nuestro cuerpo transformado, transfigurado en Ah, seres, ahora no estamos en el mismo plano. ok, O sea, entonces, nosotros, correcto, entonces, pero ¿por qué ahorita, específicamente, por qué ahorita yo no puedo invocar un ángel y pedirle? porque Yo creo, el único mediador que nosotros tenemos es Jesús. Jesús es Ajá, el único que nos llega al Padre. Entonces, excelente, si el excelente. Padre, Ajá, si el Padre, o sea, Él es el único que nos lleva al Padre y el Padre es el único que le da las órdenes a los ángeles. Entonces, está no estamos haciendo nada. magnífico. Entonces, muy bien, pero hay un detalle también para que lo tomen en cuenta. Usted iba Se a me decir, olvidó. no, no se preocupe, eso está perfecto. Ahí está la mitad de la respuesta. Don Juan Carlos, ¿ibas a decir algo? no, y más o menos iba en la misma dirección de doña Evelyn, es que todavía no es el tiempo. Ok, perfecto, pero recuérdense una cosa, esto es importante. Los ángeles no son omniscientes. ¿Cómo la gente le pide a los ángeles? ¿Cómo le piden a los ángeles si no son omniscientes? No son omnipresentes, no son omnipotentes, son criaturas. ¿Entienden el punto? Vamos a ver si lo entienden. O sea, ¿qué significa omnisciente? Omnisciente es que lo saben todo, lo saben todo. Dios sabe todo, conoce mis pensamientos desde antes que se formen. Dios está en conocimiento, Dios puede escuchar mi oración aquí en Costa Rica, pero puede escuchar al de México, puede escuchar al de República Dominicana, al de Alemania. O sea, ¿por qué? Porque Él es omnisciente. Pero los ángeles no son omniscientes. Ellos no pueden, digamos, ellos solo pueden escuchar una oración a la vez de alguien que en ese momento escucharon y que ellos estén escuchando una a la vez, porque son criaturas, no son divinos, no son omniscientes, no son omnipresentes, no pueden estar en todas partes. Entonces, yo le voy a pedir a San Miguel Arcángel, le voy a pedir algo, pero él no es omnipresente. ¿Cómo le pido él? ¿Cómo le hago una oración a él? Entonces, ellos no tienen los atributos divinos que Dios tiene. Y la segunda es lo que dice doña Evelyn, o sea, ellos están a las órdenes de Dios, a las órdenes del Señor, que es lo que dice el pasaje. Ellos no van a recibir ninguna instrucción por parte de ninguna otra criatura que de Dios. ¿Entendemos? Digamos que digamos, en ese mismo razonamiento que usted está utilizando, digamos, ahí se cae también el asunto de pedirle a santos también, A Santos y a María, por supuesto, ¿sí? porque son criaturas. Excelente. Ahí se cae todo eso, ahí se cae. En Los atributos cambio, son solo de en, Dios. La en Santísima Trinidad. cambio, en cambio Dios sí, porque Dios conoce mis pensamientos Y Dios está en todas partes. y está en todas partes. Exactamente. Ok, ahora Ujú. vean qué interesante esto. Hermanos, entonces díganme una cosa. Ustedes conocen bueno, no es que no es angiología, bueno, los que invocan ángeles, estas personas que, digámoslo así, que ellos se dedican a invocar ángeles. La pregunta es, ¿a quiénes invocan ellos entonces? Si los ángeles no reciben esas oraciones, entonces ¿a quiénes están invocando? A los diablitos. A los diablitos, a los demonios. Ellos son los que están recibiendo la adoración y Satanás feliz, feliz porque los tiene totalmente, totalmente, digámoslo así, fuera del propósito de Dios. Entonces es muy importante que entendamos eso. Muy No, bien. Oscar, es que Dice, en el Antiguo Testamento sí aparece, digamos, muchos ángeles interviniendo, pero era para los propósitos de Dios. y a creyentes, es que siempre ese es el punto, a Sí, creyentes, claro, creyentes. a No, creyentes. y los mandaba a Dios.
Ajá. Ujú. Ah, sí, Dios correcto. los mandaba a Dios, o sea, se Eh, ve que siempre le dijo, vengo porque Dios me dijo que te dijera esto, los mandaba a exacto. Dios. Ahora, hay una excepción en el Nuevo Testamento. Digamos, porque nosotros ya hemos dicho que Cornelio todavía no era creyente, y a Cornelio se le apareció un ángel, pero Cornelio ya estaba, digamos, con la convicción del Espíritu, ya estaba preparado, él ya estaba preparado y le envía un ángel, él estaba ya a un punto digamos, un ejemplo de de recibir la fe salvadora. Pero, digamos, aparte de él, digamos, un ejemplo, ángeles en el Antiguo Testamento, digamos, en impíos, no hay. No, no, o sea, siempre es con un creyente, porque siempre anda haciendo los propósitos de Dios para el creyente. Entonces es muy importante. Oscar, Sí, pero Satanás no escucha a todos tampoco. perdón. Pero Satanás, mucha gente lo puede invocar, pero Satanás no escucha a todos a la vez Na- tampoco. Nadie, no escucha a nadie, él no escucha a nadie, escucha solo a la persona que tiene a la par. Y él no escucha Ajá, a nadie, él no es omnipresente, no es ajá. omnisciente, él no es omnipotente. Esos atributos son solo de Dios, le pertenecen solo a la divina Trinidad, nada más. Son Eso de es. ellos. Ese es el punto. O sea, Satanás tiene la capacidad de meterle pensamientos, pero no de conocer su mente. Él no conoce sus pensamientos, pero sí tiene, digamos, la capacidad dada por Dios de enviar dardos, de colocarle sus pensamientos en la mente, pero no, él no conoce sus pensamientos. Él, porque eso sería que fuese omnisciente y no lo es. Ok, La veamos. pregunta perdón, la pregunta que voy a hacer es así como la más bruta que he hecho No, no, no en hay todo, preguntas brutas. Ah, en todo, en todo este curso. Pero, ¿verdad que los demonios es la cuarta parte de los ángeles que Dios envió? tercera. Lucifer, la tercera parte de los ángeles que Dios envió con Lucifer al abismo, ¿verdad? Esos son los demonios que andan ahí, o no, estoy equivocado. No, Satanás engañó. Cuando él se reveló, él engañó la tercera parte de los ángeles del cielo. Él engañó la Correcto. tercera. Esa tercera parte, digamos un ejemplo, es lo que hoy son los ángeles caídos y los demonios. O sea, en este Son los caso, que andan sueltos. algunos sueltos y otros presos. Algunos Ok, sueltos y otros presos. ok, entonces, o sea, digamos, la comparación que iba a hacer, si los ángeles que están en el cielo no pueden escuchar, entonces los demonios tampoco. ¿No? O sea, Exacto. es que, pero vamos a ponerlo así, lo que pasa es que de alguna forma nosotros tenemos por Satanás demonios asignados, ¿me entienden el punto? Hay demonios asignados, o sea, digamos, y así como también hay ángeles asignados a nosotros. O sea, Dios nos asigna ángeles buenos, sanos, santos, pero igualmente hay demonios asignados. Recuérdese que Él es un estratega. Satanás es un estratega. Por ejemplo, digamos, acuérdese, digamos, vamos a poner un ejemplo, digamos, hablemos, digamos, siempre, lógicamente, siempre esto es permitido por Dios porque Dios está en control de todo, ¿verdad? O sea, Sí, correcto. nada escapa al control de Dios. Pero, por ejemplo, los demonios solo pueden estar en un solo lugar. Tienen la capacidad de oír, sí, pero en ese lugar, es en ese lugar, nada más. Ellos, por ejemplo, el demonio que, digamos, que tal vez de alguna forma Satanás ha designado para que me estorbe a mí en alguna área, ese demonio que Satanás ha asignado, él solo puede oírme a mí, verme a mí, digamos, lo que yo estoy haciendo. Y cuando me deja a mí, tal vez va donde otro. Pero digamos un ejemplo, pero es asignado para mí. Me explico, él solo puede estar en un Sí. solo lugar, no en diversos lugares. O sea, Satanás igualmente, Satanás solo puede estar en un solo lugar. Si Satanás en aquel momento estaba con Job o Satanás estaba con Pablo, por ejemplo, cuando el aguijón, solo estaba en ese lugar, no podía estar en ningún otro lugar, ni podía estar oyendo a nadie más. Es a ese lugar, porque ellos no son omniscientes. Ellos Por no lo eso son. es que Oscar, entonces, Un momentito para terminar, ya, ya le doy la palabra. Vamos a terminar con doña Evelyn. ok, entonces ya ahora digamos, ya entiendo. Entonces por eso es que hay personas no creyentes que les va demasiado bien en las cosas de la vida,
Ajá. porque ese diablo, ese demonio le tiene que estar escuchando y le tiene que estar dando, le tiene Por que estar dando y supuesto, alimentando. Ah, ok, ok, por supuesto. Vea, vamos ya, a poner, ok. acuérdense que, ¿se acuerda que yo les había dicho a ustedes, digamos, para la gente que juega los juegos de azar? ¿Se acuerda que yo les había hablado a ustedes de esto? Hay dos demonios mencionados en la Biblia: Destino, y el otro se llama, digamos, ya le voy a decir, está en Isaías, eso lo menciona el profeta Isaías, ya les digo. Y Fortuna, Destino y Fortuna son los dos demonios. Ok, vamos a poner un caso. Entonces, ahora, eso es porque los menciona la Biblia, pero vamos a poner un caso. Hay otros demonios que pueden ser, digamos, con características similares a ellos y controlan a la gente que está metida en juegos de azar. Pero aquel que está con fulano en Santana, pongamos un ejemplo, aquel está con fulano en Santana jugando juegos de azar, pero ahí hay otro que está en San José, es otro demonio, no puede ser el mismo. A la vez no es el mismo demonio porque no son omnipresentes. Sí. Son Ahora demonios sí, que ya que tiene asignadas cada sí, persona. ahora sí me quedó claro y me imagino que como él es un excelente estratega, va a poner el demonio de acuerdo a las debilidades que tienen las Por personas. supuesto, Sí, por sí, ya entendí, supuesto, ya por entendí. supuesto, por supuesto. Creo que está en Isaías 60 y vamos a ver, Isaías 65, versículo 11. Ahí está el nombre de los demonios de los juegos de azar. Destino y Fortuna, ahí los tienen. Y se está refiriendo precisamente, digamos, porque ellos estaban, digamos, dice, aquellos que ponen mesa para la fortuna y suministran libaciones para el destino. Destino y ¿65 Fortuna. qué? 65:11. Ok, gracias, don. Ok, entonces, Listo. hermanos, lo importante de entender es, cuando nosotros pequeñitos como católicos invocábamos al ángel de la guarda, o sea, que nuestra mamá nos hacía esa oración, en realidad quien invocábamos era un demonio, tristemente era un demonio, y a uno le duele mucho en nuestra ignorancia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ok, don Edwin, ¿usted iba a decir algo? Sí, casi que era lo mismo Evelyn, porque yo digo que así cristiano se debilita en la fe. Es posible que un demonio de eso llegue y habite ahí en esa mente, en ese corazón, bueno, en esa mente, digo yo, no sé. Ok, perfecto, de Sí, acuerdo. Así es, como usted lo dice. O sea, cada uno de nosotros sepa que tiene el creyente, los creyentes. O sea, Satanás no pierde tiempo asignándole un demonio a un impío. No pierde tiempo. Él le asigna demonios a quienes, a los creyentes, para desviarlos de la fe, para hacerlos caer, para, digamos, ver, digamos, de alguna forma cómo los mantiene en tibieza, cómo los mantiene en prácticas de pecado, cómo los mantiene en religiosidad. ¿Entendemos el punto? Estamos hablando no poseídos, controlados, los influencia. Ok, listo. Don Oscar, Sí, dígame, doña Chari. estaba escuchando, pero llegué Ok. ahí a una parte que me interesó. Ajá. Podríamos aplicar entonces, como ahora que usted decía de que los demonios, ellos no pueden ser omniscientes, eso es un atributo solo de nuestro Señor, ¿verdad? Ah, correcto. Entonces, pero aplicaría este pasaje, que no sé si va en esta línea, pero también de cuando dice que él vuelve y ve la que vuelve y ve la casa vacía, va y llama a otro, ¿verdad? Ajá. Para poseer esa casa que ahora la dejó deshabitada de aquel hombre, aquel cristiano, Ajá. aquel Ajá. ser, ¿verdad? Entonces, él dice que él va, o sea, ¿qué quiso decir? Él no estaba ahí, no, o no le llegó el mensaje, él se fue a dar una vueltita, que quiere, entonces nos da como eso de que sí, ellos no están omniscientes ahí, ellos tienen que ir a ver cómo está la cosa. Vea, si el diablo, excelente punto, si el diablo fuera omnisciente, ¿por qué él no mató a Jesús cuando Herodes mandó a matar a los chiquitos de 2 años? Si es omnisciente y él sabe todo, porque no lo sabía, no lo sabe, no lo sabe. ¿En qué momento él se da cuenta que Jesús es el Hijo de Dios? ¿En qué momento? ¿En qué momento el diablo se dio cuenta? Cuando muere. A ver, a ver en qué momento. Hay un momento en que el diablo se da cuenta, ¡ey, ese es! El Espíritu Santo cuando desciende. Exacto, en el bautismo.
En el bautismo de Cristo, porque en el bautismo Él se reveló y el Padre de los cielos llegó y dijo, este es mi Hijo amado, el único en quien tengo contentamiento. Ese es. Y inmediatamente el Espíritu lo llevó al desierto y ahí viene inmediatamente que la tentación, ahí empieza. O sea, pero el diablo no sabe todo, el diablo no lo sabe todo, es muy importante. Ahora, usted mencionaba ahora otro detallito ahí, es que, recuérdame nada más, usted mencionó ahorita algo de lo primero que mencionaste, Chari, nada más, es que mencioné porque era importante. ¿Qué, vos mencionaste algo ahorita? De los demonios que iban a la casa que estaba vacía. Ok, ese es, correcto, ok. Para entender eso de la casa vacía, es muy importante que entendamos. Ese pasaje, digamos, cuando dice eh, que el demonio que estaba ahí, que estaba metido en esa casa, en ese cuerpo, o sea, y esto es importante que nosotros lo sepamos, vean, todos los seres humanos, antes de llegar a Cristo, nuestro espíritu está vacío, nuestro espíritu está vacío, y en muchas ocasiones va a ser lleno, recuerden, nosotros estábamos en el catolicismo, éramos idólatras, y un montón de, en algunos momentos fue ocupado por demonios. Ok, cuando nosotros llegamos a Cristo, verdaderamente con la fe salvadora, el Espíritu Santo entró y expulsó. No, sin nada, sin liberación ni nada. Él entra y fuera todo, limpia todo. Ok. Pero cuando la palabra dice ahí que aquel espíritu inmundo estaba metido ahí y que cuando fue expulsado, la casa quedó vacía, y limpia, él va y vuelve, él va y llama a otros y vuelve. ¿Por qué? Porque la casa no se llenó. ¿Me entienden el punto? ¿Qué limpió la casa? La palabra. La palabra la limpió y es lo mismo que le pasa a muchos que están ahí adentro en las iglesias. Han limpiado su casa. La casa está limpia, está preparada para que el Espíritu Santo entre y regenere. Pero, ¿qué es lo que sucede? Como ellos se mantienen en religiosidad, tibieza, prácticas de pecado, el Espíritu Santo no entra. Entonces le da chance a aquel demonio que vaya y se traiga a otros más fuertes y digamos, y vuelvan y se metan en esa casa y habiten ahí. Pero no es porque perdió la salvación, no es porque el Espíritu Santo salió de ahí, es porque nunca estuvo, porque nunca llenó esa casa. Nada más ahí quería hacer un hincapié en ese sentido. Queda clarito, sí. Pero el punto es que él no lo sabía, él tiene que llegar, que eso es lo que Ah, yo no, decía. no, claro, no, estamos claros, esa parte sí. No, no, era lo otro, digamos, nada más en el sentido que hay veces la gente cree que, digamos, por decir algo, el Espíritu entró santo y después salió. No, 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 no. Si el Espíritu Santo entra, ya no sale más. Él entra y toma. Él ya posee, que es el caso de nosotros. Muy bien. Entonces, siguiendo con el tema de los ángeles acá, vean qué interesante Hebreos capítulo 2, versículo 16. Hebreos 2, 16. Doña Elisa. 2:16 Ajá, ¿qué dice? dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Entienden el punto, hermanos? Está hablando de Cristo. O sea, Cristo no socorrió a los ángeles, no los socorrió, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Nosotros. Nosotros somos descendencia espiritual de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, judíos y gentiles, hoy la iglesia, judíos y gentiles por igual, cristianos, creyentes verdaderos, somos la descendencia espiritual de Abraham. Entonces, Él nos socorrió a nosotros, pero no lo hizo con los ángeles. ¿Por qué lo hizo con nosotros? Porque somos imagen y semejanza de Él. Y eso es lo precioso. O sea, es ahí donde viene ahora, de donde vamos a deducir que Dios a nosotros nos va a tener en autoridad por encima de los ángeles cuando vamos a estar en su presencia allá en el cielo. Vamos a tener un nivel superior a ellos. Vean ustedes Salmo 34:7. Salmo 34:7, don Juan Carlos.
Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso es lo que hacen, digamos, los ángeles. Nosotros, digamos, ellos están a favor de quienes, al servicio de quienes, de los que son salvos, de los que son salvos, alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende. Salmo 91:11. Salmo 91:11, doña Evelyn. Voy. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. Esta promesa era específicamente para Jesucristo. Pero nosotros estamos en Cristo. Es para nosotros también. Es para nosotros también. Él va a mandar a los ángeles, hermanos, para que nos guarden. Eso es precioso, hermanos. Eso es precioso. Entonces, vean qué interesante esto también. Aquí Pablo usa la palabra griega crino, K-R-I-N-O, y esa palabra también significa juzgar. Aquí, cuando hablamos de la palabra crino, para echarme para atrás un poquito en el pasaje, cuando nosotros leímos acá donde dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Esa palabra juzgar, digamos, la palabra griega que se usa es crino, y también significa gobernar, regir. Esto implica entonces, hermanos, que nosotros vamos a tener autoridad sobre los ángeles santos, sobre los santos ángeles. Y ellos no van a ser juzgados. Los que van a ser juzgados son los ángeles caídos. Acuérdense. Los santos ángeles de Dios, ellos están en la presencia, ellos no han pecado. Los que van a ser juzgados son los demonios y Satanás. Por lo tanto, algunos de estos demonios incluso ya están encarcelados, que era lo que hablábamos. Unos están sueltos y otros están encarcelados en las tinieblas. Y están esperando ¿qué? El juicio. Según Judas 1:6. ¿Por qué? Porque han abandonado su propia morada. Por consiguiente, hermanos, lo más probable es que el significado de este pasaje sea que los creyentes, nosotros, cuando estemos en el cielo, vamos a participar en el juicio de los ángeles caídos y vamos a ejercer autoridad también sobre los santos ángeles. Hermanos, no lo asombra a usted esto, que, o sea, nosotros somos una pelota de barro y digámoslo así, que hemos pecado, hemos ofendido a Dios y que el Señor ahora nos adopte como sus hijos, nos bendiga por su gracia, por la obra de su Hijo y que nos dé ahora autoridad, hermanos, no solo para juzgar, digámoslo así, a los ángeles, sino tener autoridad sobre ellos y juzgar a los impíos, porque vamos a estar con Cristo. Esto es precioso, hermano, lo que le espera a la iglesia. Es maravilloso. ¿Y esto por qué razón? Porque Cristo ha sido exaltado por encima de los ángeles. Y parece razonable que aquellos que están en Él, hechos a su semejanza, participemos de su autoridad, incluyendo su autoridad sobre los ángeles. Y aquí, digamos, quiero que vayamos a algunos pasajes. La pregunta es, nosotros hoy estamos, o sea, nosotros vamos a estar a semejanza de Él. ¿Ya somos semejanza de Él hoy o todavía no? Sí, ya hoy somos semejanza de Él. Hoy, veamos los pasajes para que lo vean. Romanos 8:29, vamos a ver qué nos dice Romanos 8:29, don Edwin. Romanos 8:29. Sí, señor, vamos a buscarlo. Ok. Ocho 29, ¿ya? Dice así, porque a los que antes corrió, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vean qué interesante, o sea, ¿en qué momento nosotros fuimos hechos conforme a la imagen de Él? ¿En qué momento? Antes de la fundación. Ok, desde antes de la fundación ya el Señor sabía que lo íbamos a hacer, pero ¿en qué momento? Y ahora, el momento histórico para nosotros, ¿en qué momento es? Cuando En el nacimos de momento en que nuevo. aceptamos a Cristo.
en el momento que recibimos a Cristo, en el momento que nacemos de nuevo. O sea, y estamos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Perfecto. Ujú. Pero posicionalmente ya, nuestra posición la tomamos en el momento en que nacemos de nuevo. Ahí, a partir de ese momento, ya fuimos conformados a la imagen de su Hijo. Ahora vean este otro pasaje. 1 Corintios capítulo 15, versículo 49. ¿Corintios qué? 1 Corintios 15, 49. Listo. Léalo usted, doña Evelyn, por favor. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahí estamos. Hermano, vamos a tener la imagen de Cristo. O sea, a semejanza de Cristo. A semejanza de Cristo. 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Doña Elisa, 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él. Vamos a tener un cuerpo glorificado como el de Él. Hermanos, acuérdense que ayer estuvimos hablando de eso. Hermano, nuestro Señor Jesucristo comiendo pescado, comiendo miel, preparándole a sus discípulos el desayuno, pescadito y todo. El mismo Señor se encargó de atenderlos, hermanos, con cuerpo glorificado. Ese es el mismo cuerpo que vamos a tener nosotros cuando vengamos con Él al milenio y por la eternidad y por toda la eternidad. Ok. Y vean qué interesante esto, hermanos. Esto incluye autoridad sobre los ángeles. Mateo 19, 28. Mateo 19, 28. Vamos a tener autoridad sobre los ángeles. Mateo 19, 28. Don Juan Carlos. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vamos a juzgar. Vamos a juzgar. Eso es el punto. Aquí vamos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero ven lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 12. 2 Timoteo 2:12, don Edwin. Vamos a buscarla. Según de Timoteo 2:12, ¿ah? ¿Sí? ¿Qué dice? Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Ahí está. Si sufrimos, si morimos a nosotros mismos, si tomamos nuestra cruz todos los días, cada día, dice, reinaremos con él. Reinaremos, hermanos. Estamos incluidos, vamos a reinar, vamos a tener autoridad para reinar. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Don Oscar, Sí, señor. también dice el 11 ahí mismo, Ajá. que si somos muertos con él, también viviremos con él. Sí, donde somos la esposa. Donde está el esposo, está la Carga, sí. esposa. Vean qué precioso Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. ¿Te lo leo? Sí, por favor, doña Evelyn. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron
con Cristo 1000 años. Vivieron y reinaron. Vivieron y reinaron con Cristo. Vamos a vivir y vamos a reinar con Cristo. Hermanos, no solamente durante el milenio, durante toda la eternidad. Vamos a reinar con Él. Eso es lo que le espera a la iglesia, hermano. No es o sea, digo yo, Dios mío, son tantas las bendiciones preciosas. Y vean lo que dice en la primera parte. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes? Vi tronos. Hay un trono donde está sentado el juez de vivos y muertos. Hay un trono donde está Él. Pero ¿y los otros tronos? ¿De quién son? De la iglesia. La iglesia. La iglesia. Hermanos, Don Oscar, sí, señor. este capítulo 20, versículo 4, de aquí se cae en 1000 pedazos la teoría esa de que el milenio es en el cielo. Por eso, exactamente. Es Se cae terrenal. en 1000 pedazos, Ajá, claro. se cae en 1000 Porque, pedazos, ajá, exacto. Totalmente. porque Totalmente. habla de la bestia y su imagen Ajá, y su ajá. marca, y eso solo es en el tiempo de la gran Por tribulación. supuesto. No, no, por supuesto. No, no. No me pregunten por qué ellos no lo entienden. Eso no lo sé. Pero que uno lo vea aquí, ahí está. Ahí está. Entonces, amada familia, hemos concluido hoy con el juicio de los ángeles, con el juicio de las naciones. Solo nos queda uno más y queda para el lunes. Yo creí que hoy terminábamos el tema de los juicios, pero nos queda para el próximo lunes. El juicio del gran trono blanco. Y en ese juicio, recuerden, en ese juicio, hermanos, ahí es el juicio de todos los impíos, de todos los tiempos, y el juicio de los ángeles y de los demonios. Va a ser ahí en ese juicio del trono blanco. Y ahí vamos a estar. Su iglesia, digamos, ¿se acuerdan que más de una vez yo les he dicho a ustedes, ahí vamos a estar? Y digamos, y va a haber familia nuestra, nosotros no queremos eso, pero ahí van a estar. Y gente que nos conoce, hermanos en la fe van a estar ahí. Y ellos nos van a reconocer a nosotros, porque nosotros vamos a estar en un cuerpo glorificado, ellos van a saber quiénes somos, pero nosotros no. Nosotros no, es parte del tormento de ellos. Nosotros no vamos a saber quiénes son. Ahí puede estar papi, papi, o un hermano de uno llamándolo ahí. Hermanos, va a ser algo espantoso. Y nosotros no lo conocemos. Porque si nosotros reconocemos y sufrimos en ese momento porque un hijo, un hermano, un tío va para el agua de fuego toda una eternidad, no es cielo. No es cielo. Ya nuestra mente ha sido regenerada, ha sido nueva, ha sido renovada. No hay lágrimas, no hay llanto, no hay pecado, no hay dolor, no hay sufrimiento. Nosotros lo único que vamos a decir es, en el momento en que el Señor diga, lago de fuego, su nombre no aparece escrito en el libro de la vida, lago de fuego, nosotros nada más aplaudimos y decimos, gloria a Dios al que vive por siempre. Al único justo, al único justo. Hermanos, va a ser un momento terrible para los que están ahí, para los que están de ese lado. Hoy es el día, dice la palabra de Dios, hoy es el día, no mañana. Mañana no existe. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor ha escogido para salvación. Hoy es el día propicio, es hoy, para todos aquellos. Por eso no desmayemos, hermanos. Presentemos el Evangelio, presentémoslo, hermanos. Hoy la iglesia está dormida en ese sentido. Presentémoslo, no importa que nos rechacen. Charles Spurgeon decía que a él no le importaba si él tenía que ir agarrado de las rodillas, arrastrado, donde el otro va caminando hacia el infierno, deteniéndolo. Y esa debe ser nuestra posición, hermanos. Esa debe ser nuestra posición. Fue la de nuestro Señor Jesucristo, dio su vida. Yo ayer comentaba con un hermano y le decía yo, hermanos, vean ustedes el amor de Dios, vean ustedes la misericordia, la bondad. Jesús llega y los mismos que lo clavan, los mismos que lo crucifican, los mismos que lo matan, lo asesinan, Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor, orando por ellos. Y después le manda a Pedro a predicarle en el día de Pentecostés. Y después le manda a Pedro a predicarles en el pórtico de Salomón. Y después le manda a Pedro al concilio.
Y después le manda a Esteban al concilio. Hermano Jesús, a los mismos que lo habían matado, vean el desbordamiento de amor, de gracia. ¿Y quiénes somos nosotros? Para desechar a alguien, hermanos. Ah, no, 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 ya lo pulsé, no, no, yo lo desecho. No, hermanos, no, 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 no. Digámoslo así, ellos entregaron sus vidas como mártires, porque entendieron, digámoslo así, el amor de Jesús por el alma. El alma, una alma no tiene precio para el Señor. Oremos, familia. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias, Señor, precioso y bendito, por revelarnos todas estas verdades, Señor. Oh, Señor, estamos perplejos, Señor. Nos toma con asombro, Señor, oh Dios, todo lo que tú tienes, Señor, para tu iglesia, Señor. Y también, Señor, tú nos adviertes en tu amor, Señor, oh Dios, lo que viene, Señor, para aquellos que te rechazan a ti, Señor, por toda una eternidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser intencionales, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser dirigentes, Señor. Como decía tú, como leíamos ayer en tu palabra, Señor. Tú nos has ordenado que prediquésemos el Evangelio, Señor. Y que también, Señor, prediquésemos que tú eres el único juez de Dios, el único juez de vivos y muertos, Señor. Que te lo demos a conocer, Señor. Es tu ordenanza, Señor. Ayúdanos a tenerlo en todo momento presente, Señor. Y gracias una vez más por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Y continúa tú, amado Señor, recibiendo la gloria y honra. Bendice a mis hermanos en esta noche, Señor amado. Bendícelos, guárdalos, Señor. Oh, precioso y amado Señor, ayúdalos a que retengan, Señor, tu palabra, que la pongan por obra, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Y una vez más, continúa tú recibiendo la gloria y honra de todas las cosas. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén.